Bueno, lo último que vimos fue discapacidades significativas del aprendizaje, ¿verdad? Dificultades significativas del aprendizaje donde no tenían ninguna cuestión, si bien tenían una cuestión neurológica específica, no había una discapacidad intelectual. Y ahora lo que vamos a ver es lo contrario, serían las altas necesidades de apoyo, que son las multidiscapacidades. Después nos quedaría solamente discapacidades motrices, y lo que vamos a ver en las próximas clases es todo lo que tiene que ver con informe, todo lo que tiene que ver con el proyecto pedagógico para la inclusión, y con eso ya terminarían, son libres. Los niños y niñas con altas necesidades de apoyo. Acá les puse algo que quería que recordáramos sobre la educación inclusiva. La educación inclusiva se basa en la concepción del estudiante como sujeto de derechos. ¿Se ve bien de ahí o necesitan que lo hagan un poquito más? Se basa en la concepción del estudiante como sujeto de derecho, en la que todas las personas tienen el mismo derecho a participar en todas las situaciones educativas, donde se acepta y se valoran las diferencias en una escuela que es de todos y para cada uno. Los niños y los jóvenes tienen el derecho, y nosotros, los que conformamos el sistema educativo, tenemos la responsabilidad de continuar impulsando la transformación necesaria y avanzar hacia una sociedad realmente inclusiva donde seamos parte de ella. ¿Por qué puse esto? Porque las personas que tienen multidiscapacidades son el grupo de riesgo más grande dentro de las discapacidades, porque terminan excluidos dentro de la educación y terminan en situaciones donde se quedan en la casa con sus cuidadores o van directamente a centros de día por sus múltiples discapacidades y porque no pueden acceder al sistema educativo, y ningún docente, digamos, está realmente preparado para poder realizar actividades con ellos y poder hacer una real inclusión. Y esto es en lo que se tiene que seguir trabajando. Se consideran a las multidiscapacidades la discapacidad intelectual, sensorial, física, trastornos del espectro autista, parálisis cerebral y determinados síndromes genéticos, entre otras que se pueden sumar condiciones como epilepsia y hidrocefalia, que es la cantidad excesiva de líquido dentro del cerebro, que ustedes habrán visto algún niño o niña que tienen el cráneo como más grande. Bueno, eso está aparejado también con muchos problemas de salud, con discapacidades intelectuales, sensoriales, también las parálisis cerebrales graves. Estas condiciones se pueden dar en un rango que es variable para cada individuo, o sea que dentro de las multidiscapacidades tenemos algunos que son entre todo leve, un poco más severos y mucho más severos. Además, es posible que la persona tenga trastornos en la percepción sensorial, de manera que la recepción y el procesamiento de los estímulos recibidos sean afectados, produciendo reacciones de hipersensibilidad a sonidos, ruidos y demás estímulos, o una sensibilidad disminuida. Nunca se deben desestimar las consecuencias de experimentar severas dificultades en la comunicación. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas, la mayoría, no pueden acceder al lenguaje como el resto de las discapacidades, sino que quizás hasta inclusive no pueden utilizar gestos. Entonces realmente les es muy difícil tratar de comunicarse. Y al tener dificultades en la comunicación, se producen conductas estereotipadas, autolesiones y agresiones. El desafío que más incide en su educación y en su participación en la comunidad es que tengan dificultades para hablar y para comunicarse de manera convencional. En muchos casos, además de los impedimentos de habla, su condición física les impide realizar gestos y señas convencionales, que quizás muchas veces ellos pueden adquirir ese tipo de comunicación, pero solamente lo conocen en la casa. Entonces quizás acceder a cuestiones simples como dame agua, quiero ir al baño, se les complica demasiado. Hay diferentes puntos a tratar dentro de las multidiscapacidades, y una de esas es la educación. Los niños con discapacidad múltiple necesitan de la participación del equipo multidisciplinario, y muchas veces a lo largo de su escolaridad. En el caso de estos alumnos, el equipo formado por cada uno de ellos, sus familias, los docentes y demás actores de la escuela inclusiva, debe funcionar corresponsablemente de manera articulada. A tener en cuenta, todas las acciones les demandan a estos alumnos un esfuerzo y un tiempo prolongado, entonces la repetición siempre va a ser importante. Van a tardar muchísimo más en lograr cosas pequeñas que el resto de los niños con discapacidad. Entonces, una de las recomendaciones es organizar la planificación con los apoyos adecuados para no generar exigencias provenientes de la desorganización escolar. Porque si no se comunican los terapeutas con la escuela, con ustedes y con la familia, terminamos exigiéndole al niño
cuestiones que no puede hacer o sobreexigiéndole por falta de organización. Quizás no se puede adaptar tan simplemente a un cambio de tarea como por ejemplo nosotros. Otras recomendaciones. Es indispensable la estimulación temprana, porque en estas multidiscapacidades seguramente se las sabe desde que el niño nace inclusive desde que está en la panza. Entonces es necesaria la estimulación temprana desde que son muy chiquititos. Y requiere la capacitación y el apoyo constante a la familia y cuidadores del niño o niña. Toda falla o demora en establecer las formas de comunicación que el alumno podrá usar para comunicarse de manera eficiente tendrán para él consecuencias devastadoras en su desarrollo emocional e intelectual. Por eso es tan importante que ellos puedan hacer estimulación temprana y también psicomotricidad, o sea, dentro de la estimulación temprana, para que puedan ser un poquito más independientes cuando lleguen al proceso de escolarización a nivel inicial, primaria, y si se puede, secundaria, pero generalmente la idea es que lo hagan, pero no muchos acceden a eso, porque imagínense si es muy difícil que lleguen a la primaria y que estén todas las condiciones dadas para que ellos puedan seguir, la secundaria también se complica bastante. En estos casos, la fluidez de la comunicación entre los profesionales y demás docentes y el personal de la escuela, la familia y el alumno será fundamental. Es un grupo de riesgo. Se veía mal, ¿verdad? Grupo de riesgo. ¿Por qué es importante trabajar de forma rigurosa e interdisciplinaria? Durante décadas se excluyó a estos niños de toda forma de educación, quedándose en sus hogares o siendo ubicados en centros de día, de función asistencial o no pertenecientes al sistema educativo. Y hoy están en riesgo de que los consideren no aptos para para la escuela inclusiva. Sabemos que la combinación de más de uno, de dos o más déficit incluye en la forma en que un niño o joven percibe el entorno, aprende, se moviliza y se comunica con los demás. Lo que resulta más relevante aún, porque es ahí donde debemos incidir nosotros para adoptar estrategias adecuadas para la inclusión. Es que esa combinación influye en la forma en que es percibido, comprendido, tratado y por la comunidad que lo rodea. Generar un espacio de comunicación con la familia quienes saben cuáles son las fortalezas de sus hijos. Siempre por ahí hablamos de que los papás, algunos papás de niños con discapacidad, no todos tienen, digamos, el mismo nivel de acceso económico y también de educación. Entonces por ahí la comunicación se nos va a dificultar con algunos más y con otros menos. O por ejemplo, siempre va a pasar en educación que siendo nosotros los que estamos del otro lado, vamos a querer explicar algo o decir algo y por ahí los papás no, bueno, el que conoce a mi hijo soy yo. Y nos va a pasar eso. Y nosotros queriéndole por ahí tratar de decir algo que tiene que ver con el comportamiento del niño que nosotros estamos observando desde afuera. Siempre es difícil eso, hacer contacto con lo que nos va pasando, a nosotros como docentes o como cuidadores y a los papás como también papás de niños con discapacidad, que es muy difícil, es una tarea muy ardua. Entonces, en este caso, al hacer una multidiscapacidad, en este ejemplo iba esto que les decía del sistema comunicacional que tiene el niño para poder comunicarse en la casa y que nosotros vamos a tener que observar bien cuando estemos en la escuela. Entonces, tener una comunicación con los papás acerca de este sistema de comunicación nos va a favorecer también a nosotros para después, cuando en el primer momento nosotros estemos con el niño, poder observar precisamente, bueno, en qué momento aparecen esos gestos, o con qué se relacionan, cuál es la forma, qué es lo que quiere comunicar. Entonces, primero, en este caso, siempre vamos a tener en cuenta la visión de los papás para poder nosotros observar bien. Por eso es que después vamos a ver cómo arrancamos una entrevista con los papás para después hacer un informe que es el que vamos a presentar a la obra social o a la escuela, y después, bueno, los informes que vamos a ir haciendo en la escuela, y si no, informes periódicos que nos va a pedir la obra social. Veremos. Depende qué es lo que a ustedes les soliciten. Dentro de las estrategias de enseñanza, resaltamos nuevamente la necesidad de partir de un enfoque didáctico como es el diseño universal del aprendizaje, que es el video que les he traído ahora porque
por ahí hay muchos conceptos nuevos que no los podemos por ahí profundizar tanto porque tenemos otras cosas que dar, pero quería traerles un video y se me ocurrió la idea de que directamente, para que no haya lío entre que los chicos suben el video o que yo se los paso a YouTube, directamente se los pegué al documento. Así que cuando lo suban, lo van a tener ahí en la parte donde dice estrategia de enseñanza, van a ver el video. Lo que conocemos por las siglas DUA es un enfoque de enseñanza destinado a satisfacer las necesidades de cada alumno en el aula. Voy a poner un poquito más fuerte. El diseño universal para el aprendizaje, lo que conocemos por las siglas DUA, es un enfoque de enseñanza destinado a satisfacer las necesidades de cada alumno en el aula. Aunque requiere una planificación cuidadosa por parte de los maestros, este diseño es útil para todos los niños, incluidos los niños con dificultades de atención y de aprendizaje. A continuación, te explicaré cuáles son las bases principales del DUA y te proporcionaré 5 ejemplos prácticos contextualizados en el aula. Si eres docente, profesional de la educación, estudiante de magisterio o profesorado, o simplemente te apasiona el tema, te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Encontrarás vídeos en los que hablo de estrategias educativas, así como metodologías de enseñanza, tutoriales sobre las tecnologías de aprendizaje y conocimiento y mucho más. Igualmente ustedes saben que si bien esta es una orientación pedagógica nueva, que se está tratando de incorporar, que es inclusiva, nos vamos a encontrar en la escuela con pedagogías clásicas, donde realmente la educación es como para todos igual, o no apuntan a tener una integración y ver qué específicamente necesita cada niño en ese momento, sino a que todo sea de una manera como más heterogénea, y entonces somos nosotros las que vamos a tener que apuntar a también construir esas situaciones nuevas de este tipo de pedagogías para que favorezcan la inclusión. El diseño universal para el aprendizaje es un marco sobre cómo desarrollar planes de lecciones y evaluaciones que se basa en 3 principios principales. El primer principio es proporcionar múltiples medios de representación. El DUA recomienda ofrecer información en más de un formato. Por ejemplo, los libros de texto son principalmente visuales, pero proporcionar texto, audio, vídeo y aprendizaje práctico brinda a todos los niños la oportunidad de acceder al material de forma que mejor se adapte a sus puntos fuertes de aprendizaje. Proporcionar múltiples medios de acción y expresión. También una forma de generar medios de representación sería pedirles a las profes que cuando estén ellas escribiendo, si les es posible ir repitiendo lo que van escribiendo. Entonces eso a las personas que tienen, por ejemplo, hipoacusia o que tienen déficit visual, que si bien ven, tienen que usar anteojos que tienen un aumento bastante alto, podrían sugerirle a la profe, bueno, además de sentarse adelante, que si puede ir repitiendo lo que ella va a decir, lo que ella va escribiendo. Generalmente no se hace, escriben todo y después, pero la idea es que ellos vayan también pudiendo a través de la audición ir reforzando lo que van escribiendo. El DUA sugiere dar a los niños más de una forma de interactuar con el material y mostrar lo que han aprendido. Por ejemplo, los estudiantes pueden elegir entre una prueba con un lápiz y un papel, hacer una presentación oral o hacer un proyecto. En el botón de información te voy a dejar un enlace a un vídeo donde hablo de la metodología del aprendizaje basado en proyectos. En él profundizo más sobre el tema de las diferentes formas de trabajos cooperativos y distintas formas de trabajar con proyectos. También te dejaré un enlace en la caja de descripción para que vayas a verlo cuando termines de ver este vídeo. Esa es una alternativa también para que a sus chicos los evalúen, generar proyectos. Entonces, en vez de hacer la prueba como el resto, buscar un tema de investigación y hacerlo en conjunto con ustedes y el que él después pueda hacer una presentación oral o pueda hacer algo con imágenes y demás. La tercera base del diseño universal para el aprendizaje es proporcionar múltiples medios de compromiso. El DUA alienta a los maestros a buscar diferentes formas de motivar a los estudiantes.
Permitir que los niños tomen decisiones y asignarles tareas que sientan relevantes para sus vidas son algunos ejemplos de cómo los maestros pueden mantener el interés de los estudiantes. Otras estrategias comunes incluyen hacer que el desarrollo de habilidades se muestre como un juego o, si es posible, dar oportunidad para que los estudiantes se levanten y se muevan por el aula, siempre bajo unas normas de convivencia básicas. Bien, ahora que ya sabemos cuáles son las 3 bases del diseño universal para el aprendizaje, vamos a ver 5 ejemplos para llevar este diseño a la práctica. Especificar los objetivos de la lección. Tener objetivos ayuda a los estudiantes a saber para qué están trabajando. Es por eso que los objetivos siempre se hacen evidentes en un aula con un diseño universal para el aprendizaje. Un ejemplo de esto es publicar los objetivos para lecciones específicas en el aula. Para ello, el maestro o maestra deberá especificar cuáles van a ser los objetivos antes, durante y al final de la lección. Es interesante que los estudiantes tengan la oportunidad de ampliar esos objetivos con otros objetivos más específicos y personales en sus cuadernos. Ofrecer múltiples formas de evaluación. En el aula tradicional suele haber una sola forma para que un estudiante complete una tarea. Esto podría ser un ensayo o una hoja de trabajo. Con el diseño universal para el aprendizaje hay múltiples opciones. Por ejemplo, los estudiantes pueden crear un podcast, un vídeo para mostrar qué es lo que saben, incluso se les puede permitir dibujar una tira cómica. Hay toneladas de posibilidades para completar las tareas, siempre y cuando los estudiantes cumplan con los objetivos de la lección. Espacios de trabajo flexible. El diseño universal para el aprendizaje promueve la flexibilidad en el ambiente del aprendizaje. Por eso, en un aula DUA hay espacios de trabajos flexibles para todos los estudiantes. Esto incluye espacios de trabajo individual tranquilo, trabajos en grupos pequeños y grandes e instrucción grupal. Si los estudiantes necesitan desconectar del ruido, pueden optar por usar auriculares o audífonos durante el trabajo independiente. Ofrecer feedbacks regulares. Con el DUA, los estudiantes reciben feedbacks a menudo, todos los días, sobre su proceso de enseñanza y aprendizaje. Al final de una lección, los maestros pueden hablar con los estudiantes individualmente sobre los objetivos de... Disculpen, chicos, creo que están hablando. de la lección. En este caso, se les anima a reflexionar sobre las elecciones que hicieron en clase y si cumplieron con los objetivos principales. Si no cumplieron con los objetivos, se les anima a pensar en lo que podría haberles ayudado a lograrlo. Ofrecer contenidos a través de las tecnologías de la información y la comunicación. El DUA reconoce que si los estudiantes no pueden acceder a la información, no pueden aprenderla. En un aula donde se trabaja este diseño, los materiales son accesibles para todo tipo de estudiantes. Los estudiantes tienen muchas opciones para la lectura, incluidos libros impresos, digitales, textos de voz y audiolibros. Para el texto digital, también hay opciones para la ampliación del texto, junto con otras opciones como el color y el contraste de la pantalla. Los vídeos tienen subtítulos y hay transcripciones para el aula. Escríbenos en los comentarios, ¿qué opinas tú sobre el diseño universal para el aprendizaje? ¿Lo pondrías en práctica en tus clases? Si bien el vídeo está en español, el DUA es la pedagogía que se está tratando de implementar a nivel nacional. Así que estos archivos sobre necesidades altas de apoyo fueron los tomé desde ahí. En el caso de los alumnos con discapacidad múltiple, un requerimiento básico es que el equipo docente considere 2 ejes claves en el marco de trabajo con un equipo multidisciplinario. Establecer una forma para comunicarse con él de manera eficiente y determinar la cantidad y el tipo de apoyos que necesitará. Los derechos de las personas con discapacidad. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que la educación inclusiva ofrece programas y métodos de enseñanza flexibles, que se adaptan a las fortalezas, requerimientos y estilos de aprendizaje de los alumnos. ¿Se acuerdan que los estilos los estuvimos viendo la otra vez, la clase pasada? Dentro de este abordaje de la educación se incluyen los apoyos
y los ajustes razonables como elementos que permiten que los alumnos alcancen su potencial. Esto no quiere decir que no solamente se hacen adaptaciones curriculares, sino que se toman todos los elementos o dispositivos tecnológicos para mejorar la comunicación con los estudiantes. Ahora después vamos a ver algunos dispositivos que ustedes también pueden utilizar como herramienta para trabajar en el aula. Por ejemplo, una persona que tiene dificultades motrices y dificultades en la comunicación pueden usar aplicaciones y dispositivos para que él pueda trabajar mejor y ustedes también se den a entender y ustedes puedan entenderlo y puedan hacer las actividades. De esta manera se evita la segregación dentro de los espacios educativos y se asegura una enseñanza inclusiva en entornos accesibles con los apoyos adecuados. Recordemos, no sé si ustedes lo vieron con la otra profe, cuando vieron la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, no sé si lo vieron, pero hablamos de los apoyos. Los apoyos son una amplia gama de intervenciones de carácter oficial, como la asistencia humana o animal, las ayudas para la movilidad, los dispositivos tecnológicos, las tecnologías de apoyo. También incluye la asistencia personal y el apoyo para la adopción de decisiones. Generalmente las personas con multidiscapacidad van a necesitar asistencia toda la vida y generalmente en todo momento. El apoyo para la adopción de decisiones, el apoyo para la comunicación, como los intérpretes de lengua de señas y los medios alternativos y aumentativos de la comunicación. Los servicios para vivir de acuerdo a un sistema de vida específico que garantice la vivienda, la ayuda doméstica y los servicios comunitarios. Las personas con discapacidad pueden precisar también apoyo para acceder a servicios generales como los de salud, educación, justicia y utilizar otros servicios. Obviamente que la que quiera después, para ampliar, digamos, los conocimientos, podrían hacer un curso de braille o podrían hacer un curso de lengua de señas por si, bueno, quieren trabajar con personas con discapacidad audiovisual. Bueno, dentro de los apoyos para las personas con multidiscapacidad. Debido a los impedimentos de movilidad y habla combinados, si no logran ser comprendidos, se comportan como personas pasivas, que solo pueden expresarse si los apoyos les son ofrecidos, o por el contrario adoptan conductas disruptivas, agresivas, autoagresivas y perseverativas en riesgo de ser aislados. ¿Han visto personas así? ¿Han conocido a alguien que tenga una multidiscapacidad? Generalmente los encontramos en las escuelas especiales. No suelen ir a las escuelas comunes. O muchas veces suelen directamente, por los diferentes problemas de salud, quedarse en la casa. Entonces los papás también los cuidan muchísimo porque si salen afuera y hace mucho calor y después cambia el clima, se pueden enfermar y entonces después terminan internados. Entonces generalmente se quedan en su casa. Pero igual les voy a mostrar un videito con la SAC, que son métodos de comunicación. Les voy a mostrar otro videito, vamos a buscar uno de multidiscapacidades. Se necesita establecer cuáles serán los apoyos y cuáles los pasos a incluir para cada uno de ellos, previendo también el espacio para eventualmente planificar retirarlos en la medida que sea posible. Esto quiere decir que, si bien les vamos a dar ciertos apoyos, si ellos en algún momento nosotros vemos que han avanzado y que ya no los necesitan, podemos también sacarlos. No digamos de una manera abrupta, pero sino ir retirando los apoyos de manera paulatina hasta que ellos puedan hacerlo realmente solos y sin necesidad de ese apoyo. Los apoyos estarán determinados por la condición física y de movilidad del alumno, por su situación de salud y por sus necesidades relacionadas con el funcionamiento de sus sentidos. Por ejemplo, si en un primer momento está en silla de ruedas y después empieza a poder caminar con andador, entonces nosotros vamos a facilitar todas esas situaciones para que él siga caminando con andador y no vuelva a la silla de ruedas. Dentro de la comunicación. Lo ideal es que los pasos hacia la provisión de los apoyos y el desarrollo de una forma de comunicación alternativa o mutativa se den cuando el niño es aún muy pequeño, ni bien se sospeche que pueden tener dificultades en el habla, y se desarrolle su uso en la situación de la escuela durante la educación inicial. Los alumnos con discapacidad múltiple, debido a sus dificultades físicas, en ocasiones no pueden utilizar el lenguaje de señas. Es frecuente que desarrollen alguna forma de comunicación con gestos, más o menos idiosincráticos. Eso quiere decir que más o menos los conozcamos todos, pero este modo de comunicación, aunque mejor que nada, es limitado.
Restringe la interacción al presente inmediato a cosas que pueden ser tocadas o señaladas en el momento en el que se habla, y será comprendido por pocas personas y sobre todo las personas cercanas a él. La comunicación debe incluir el lenguaje, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia, el lenguaje escrito, sistemas auditivos. Entonces hablamos acá de sistemas auditivos alternativos, y estos son los SAC. Disculpe que le respondo a Lorena. No hay problema, Lorena, puedes verlo desde acá cuando puedas. Vamos a ver si acá se traduce, porque en mi computadora se traducía, pero no se acá. Estaba tratando de buscar. Si no se puede, lo buscamos en la... ¿Quieren que lo busque en español para que lo puedan... Podamos ver? Bueno, vamos a ver este porque es muy parecido. Igual lo pueden ver, van a tener el link en casa. ¿Es parecido a este? El OTA ese. Ajá, sí, sí, sí. ¿Y lo puedo utilizar bien? ¿Le sirve? Sí, me encanta. Encima está bueno porque tiene como muchos colores. Sí, sí. En el otro video, la fono o la logopeda le iba diciendo, entonces él quería escribir una frase, entonces ella le iba diciendo, por ejemplo, en la P, y le decía, "Pum". Entonces él ponía una palabra y quería poner purple, o sea, quería pintar de color marrón, entonces ponía su nombre, violeta, ponía su nombre y ponía pintar y ponía purple. Entonces ella al rato le traía las pinturas con
con el color para que él pintara. El otro era parecido a este, pero con niños. Hola, profe. Disculpe la molestia. ¿Usted está pasando algún video? Porque yo no estoy viendo nada. Se estaba compartiendo, dice compartiendo la pantalla. No, pero yo no puedo visualizar nada. Solamente veo la figura suya, nada más. Debe ser, ¿estás desde el celular? Sí, estoy de mi celular, profe. Ah, puede ser eso entonces, que desde el celular no se puede ver la pantalla y solamente se ve mi cara.
Sí, pero en otros videos que usted ha compartido, yo lo he visto a la pantalla, cuando usted la compartió, he visto los videos. No sé por qué hoy no. Es raro, porque lo tengo acá en compartir y se ve o no, chicas, o sea, si dice compartir se podría en teoría ver. Bueno, ahora arriba me parece algo, pero es como una imagen detenida, no como un video. Ah, ahí, Perdón por molestarla, pero quería. Ahí como que va queriendo. listo. Ahí sí, ahí va queriendo. Era para probar porque ya les pasé el video. Igualmente, en el archivo que subí vas a poder ver los videos. Bueno, profe, bueno, sí sé que usted siempre lo sube. Lo Tenés que el pasa link. es que yo estoy con reposo absoluto, estoy enferma, por lo cual no pude ir a la clase presencial y por internet se me complicaba porque no tenía buena señal, logré entrar ya tarde. No hay problema. Igualmente, como te digo, en los Sí, archivos. sí, después lo busco en archivo y lo veo completo, sí, pero yo era para aunque sea participar en la última hora de la clase. Sí, sí. Gracias, profe. Nada. Bueno, sigamos con estrategias pedagógicas. Acá ahora les traje algunas que me pareció interesante porque no en todos lados se trabaja, no en todas las escuelas se trabaja, que es las clases colaborativas, donde se hacen grupos y donde los chicos están con otros niños que tienen discapacidad y arman grupos entre ellos para que todos puedan participar. Y es algo que por ahí en la escuela no se ve porque nos dejan solos. Terminan estando solos o aislados. Entonces, por ahí, promover este tipo de aprendizajes en conjunto y con los otros es muy importante. Una vez que se conoce al niño, su forma de comunicación y este cuenta con los equipamientos y demás apoyos, la escuela y los docentes deberán planificar estrategias para recibirlo. Es posible que los docentes de la clase con estudiantes con discapacidad múltiple necesiten el acompañamiento del equipo multidisciplinario a lo largo de todos los niveles. Por eso quizás ustedes tengan que acompañar en todas las situaciones, porque las profes, en el caso de que acompañen a un niño con multidiscapacidad, no van a saber cómo poder acceder a él. Entonces van a tener que estar en todas las adaptaciones, en todas las tareas y actividades que tengan que ver con él, para resolver los desafíos que plantea el crecimiento de los alumnos, los nuevos temas del currículum, así también con nuevas situaciones y contextos sociales. Esto también tiene que ver con poder hablar con las señas especiales o el gabinete que tenga la escuela. Ustedes tienen que también sentirse acompañadas por esta situación, porque trabajar con estos niños es también muy difícil y es muy demandante porque tienen que estar en todos los aspectos, desde acompañarlo a subir la rampa de la escuela, hasta ir en todas las situaciones donde él quizás no pueda hacer nada, o sea, o hasta incluso les toque, depende si es muy chiquitito o no, y depende de cuántas horas vaya, cambiar un pañal, que puede ser. Si bien hay muchas personas que no lo hacen, hay otras que sí. Yo particularmente, si el niño lo necesita, no tengo ningún inconveniente en cambiar un pañal. Yo creo que es preferible cambiarle el pañal si tiene, por ejemplo, una parálisis cerebral y está en sala de 3 años, yo prefiero cambiarle el pañal antes que esté 3 horas mojado o se puede irritar o paspar y demás. Así que esa es una cuestión que también tiene que ver con lo que están dispuestas a hacer ustedes. No es una obligación, esto quiero que lo sepan porque quizás haya instituciones o escuelas donde a ustedes les digan no, tenés que cambiarlo, y no es una obligación. Y sobre todo que antes sí se trabajaba más la higiene dentro de la escuela y incluso lo hacían las señas, no había ningún inconveniente, pero bueno, ustedes saben que con los nuevos cuidados, con la ESI y demás, hay cuidados que también tienen que tener los docentes porque uno nunca sabe de lo que puede pasar, y siempre es recomendable que en el caso de que el niño se haya hecho pingo, coco y demás, llamen a los papás para que los papás vengan a cambiarse. Pero en el caso de que sean muy chiquitos y ustedes estén dispuestas a esa situación, también pueden hacerlo, pero no es obligación. Quizás los papás están acá y los papás viven en Potrero y se les dificulta venir por 10 minutos a cambiarle el pañal. Entonces, bueno, eso ustedes lo ven y lo evalúan ustedes, pero no es obligación, ni tampoco la escuela ni los padres pueden obligarlas a ustedes a que cambien un pañal. Es fundamental conocer la manera particular de necesidad de apoyos
y que se acostumbren a escucharlos, dándoles tiempo y teniendo siempre el mayor respeto por su presencia para una real inclusión en la sociedad. Esto también es no exigirle cosas que no pueden hacer dentro de tareas. Incluso pueden plantear alguna situación donde puedan hacer una actividad en conjunto una vez por semana, donde todos se dispersen y todos hagan actividades en grupo sin un tiempo, sin que tengan que, como el resto, hacer 10 cuentas matemáticas en una hora. Entonces plantear estas situaciones de libre expresión de ellos y para que puedan armar grupos, porque si no, termina siendo una educación aislada dentro del aula, como todas las que hemos venido conociendo y sabiendo hasta ahora. En este sentido, brindamos a continuación algunas orientaciones, conceptualizadas por Cushman en el 2013, que deberán ser analizadas en función de las características del estudiante y sus desafíos. Uno de los puntos, una de las estrategias es enseñanza de las destrezas que sean funcionales. Algunas personas con discapacidad múltiple puede llevarles mucho tiempo adquirir nuevas destrezas. Por lo tanto, es mejor enseñarles aquellas que sean funcionales. Antes de introducir una nueva, considere qué valor tiene para el estudiante. ¿Por qué debería aprenderla? Es importante en sí misma, conduce el desarrollo de otras técnicas importantes, constituye una prioridad educativa, promueve la independencia. Una de estas podría ser que ellos puedan desarrollar la pinza, o sea, que puedan movilizar con la mano algún objeto, o que puedan moverlo, que puedan elegir, algo tan simple como eso, por ejemplo, fortalecer la fuerza motriz al despegar un pictograma, le ponen, ay, no me acuerdo cómo se llama, ¿abrojo? Abrojo, entonces que ellos puedan, digamos, practicar la fuerza a través de los abrojos, que puedan ir ellos eligiendo uno u otro y dándoles a elegir siempre con opciones entre uno y otro, no les den más opciones, siempre uno o dos como mucho, y si se puede y ustedes ven que puede, 3. Pero es importante que al menos si son muy chiquitos aprendan a desarrollar la pinza. Descomponer una tarea en pasos. La mayoría de los estudiantes no pueden adquirir una nueva destreza de una vez. Por lo tanto, es necesario descomponer las tareas en pasos pequeños. Este proceso, llamado análisis de tarea, implica tener en cuenta cada paso que compone una actividad en su orden de secuencia. Como ustedes han visto, hay un montón de estrategias que son muy parecidas a las que hemos venido viendo que se trabajan con todas las discapacidades. Esto de la paciencia, de dividir en pasos, ir de a poco, repetir mucho. Son cuestiones con las que se van a encontrar habitualmente. De brindar varias oportunidades de practicar las destrezas. La mayor parte de los estudiantes no va a poder aprender una destreza diferente en una sola oportunidad, sino que va a necesitar de la repetición para dominar los nuevos pasos. La repetición le va a ayudar a reforzar las destrezas nuevas, así como generalizar un conocimiento de situaciones nuevas. Enfoque multisensorial. Idealmente, se debe incorporar cada uno de estos sentidos un enfoque de enseñanza integrado para estimular a algunos niños a explorar el mundo que los rodea. Asimismo, se sugiere utilizar materiales que despierten el interés. Esto quiere decir que al mismo tiempo que ustedes van, por ejemplo, reforzando la sensibilidad táctil, también puedan hacerlo a través de canciones, entonces también van estimulando el oído, o con ciertas cosas que les llamen mucho la atención, por ejemplo, objetos brillantes, entonces también los estimula visualmente. La idea es que una actividad puede estimularnos multisensorialmente. Y acá encontré una frase que me gustó mucho y es como para ponernos en el lugar de ellos. Las personas que no hablamos y no podemos hacer que nuestro cuerpo obedezca las órdenes de nuestro cerebro, estamos en una situación de mucho riesgo y fragilidad. Es muy importante que se nos escuche, se nos respeten todos, porque nuestra forma de comunicarnos es muy poco poderosa, ya que depende de que nos dejen hacerlo. Es muy triste pensar que si no saben cómo nos comunicamos, nos dejen en una prisión sin rejas, con el cuerpo sin movimiento. Es muy aterrador pensar eso. Es un paso parecido a la muerte, pero con sufrimiento prolongado es una tortura estancia en nuestra forma de comunicación. Esto lo dijo una persona que tiene discapacidad, multidiscapacidad. Aprendizaje cooperativo. Es el único texto que yo he leído en todo el tiempo que habla del aprendizaje cooperativo, que generalmente no se utiliza. Es muy importante mencionar aquí la relevancia de los pares como apoyo de sus compañeros.
En este sentido, recomendamos la constitución de estrategias como los círculos de amigos y el tutorado de pares. Hay que prestar atención a que se desarrolle una relación recíproca donde ambos alumnos se beneficien, de manera que se puede estimular la autoestima de ambos y hacer evidente a la comunidad escolar el valor de la participación de las personas con discapacidad. Técnica de aprendizaje cooperativo. Aprendizaje entre iguales, basada en la creación de parejas de alumnos con una relación asimétrica, el rol del tutor y el tutorado, derivado del diferente nivel de competencia sobre la materia, y un objetivo común, conocido y compartido, la enseñanza y el aprendizaje de contenidos curriculares, que se consigue a través de un marco de relación exteriormente planificado. Las actividades y las tareas tienen que ser significativas y vitales. Por ejemplo, esto lo podrían practicar mucho en ciencias naturales o sociales, donde tienen que sí o sí interactuar y socializar más que quizás en otras materias. Deben conectar con las necesidades de los alumnos. Esto significa que las actividades han de responder a lo que los maestros creen que los alumnos necesitan. Han de conectar con la situación, su edad y su conocimiento de partida. Un método podría ser técnicas de aprendizaje cooperativo, un rompecabezas. Es especialmente útil para las áreas de conocimiento en las que los contenidos son susceptibles de ser fragmentados en diferentes partes. 1. Dividir la clase en grupos heterogéneos de 4 a 5 miembros. 2. El material objeto de estudio se fracciona en tantas partes como miembros tiene el equipo, de manera que cada uno recibe una parte del contenido del tema, que están estudiando todos los compañeros de una misma clase. Por ahí podríamos acortar los grupos, hacer grupos de menos niños, porque por ahí si son 4, tenés a 3 o 2 que charlan entre ellos, ya hacen la tarea y después los otros no. Entonces por ahí acotarlo y hacerlo un poquito más chico y decir que, por ejemplo, 3. Nuestro niño y 2 más, o grupitos de 2 en una actividad más simple. Cada miembro prepara su parte a partir de la información que le facilita el profesor o que ha podido buscar. Después, con los integrantes de los grupos de otros equipos de clase que han estudiado el mismo subtema, se forma un grupo de expertos, donde intercambian la información, ahondan en los conceptos claves, construyen esquemas y mapas conceptuales. Cada uno de ellos retorna a su equipo de origen y se responsabiliza de explicar al grupo la parte que ha preparado. Así todos los alumnos se necesitan unos a otros y se ven obligados a cooperar porque cada uno de ellos dispone solo de una pieza del rompecabezas y sus compañeros tienen las otras imprescindibles para culminar con éxito la tarea propuesta. Eso sería todo por hoy. Yo les hago una consulta. Hemos visto un montón de discapacidades y un montón por ahí de estrategias, hemos visto planificación y demás. ¿Qué les parece a ustedes que podríamos agregar antes de que termine todo el curso? Que nos queda un mes. Yo les pregunto si algo ustedes consideran que podrían agregar más. A mí me gustaría, no sé que hemos visto algunas, pero actividades para hacer con los chicos. Yo, por ejemplo, no sé si vos estás en un grupo de Facebook de psicólogos en toda la Argentina, hay una chica que sabe publicar que vende actividades. Sí. Y yo le compré un par de actividades, me gustaría tener más estrategias, más apoyo. Pues, ¿se acuerdan que yo les había, no sé si lo anotaron, una página, se las pasé, ¿se acuerdan? Una página para diferentes discapacidades y actividades, que por ahí les pueden descargar desde los PDF. Pero sí, podríamos buscar más y irlas como desglosando, ¿les parece así? Que las fuéramos desglosando para que ustedes las puedan implementar. Bien, más pronto, perfecto. Por ahí es como que quería traerles por ahí casos y demás, y eso también estaría bueno, o sea, ¿qué herramientas usaríamos para trabajar al caso? Sea más práctico de lo que hemos visto, poner en práctica. El último mes podríamos las clases, ya que ahora vamos a ver entrevistas, informes y cómo armar el CV en estas 2 clases que quedan, podríamos utilizar todo febrero para directamente venir y hacer tareas prácticas. Traemos un caso y lo solucionamos acá, a ver qué actividad directamente aplicamos con todo lo que hemos visto. Así que por ahí estaría bueno que ustedes vayan también repasando, buscando algunas otras alternativas, entonces más las que traigo yo y ustedes, entonces poder resolver más fácilmente los casos
que solamente se los traiga yo, entonces podamos hacerlo juntos. Yo creo que así. Yo ahorita, por ejemplo, ahora para que empiece el año, estaba buscando hacer el celular las tarjetitas para que ella llegue a la escuela y sea más fácil. Hoy es lunes, todos los días, para que ella elija. Si hoy es martes, busque hoy es martes. Esas cosas, los colores, los vocales, con tarjetita para que ella conozca que lo puede hablar, ella lo sabe. Sí. Cuando la vea, para que, bueno, eso se lo voy a hacer yo. Está bueno eso, y está bueno que la sigan, esto siempre propónganselo a los papás, que si bien no van a seguir, digamos, en la escolarización, no dejen de estimularlos en la casa. Yo siempre se lo recalco, porque si no, por ahí es como, bueno, estamos en vacaciones y no refuerzan por ahí lo que hemos hecho en el año. Entonces, con ellos sabemos que les exigimos muchísimo más que a los otros niños, quizás los otros están jugando en la pileta, y nosotros un ratito de lectura, un ratito de alguna actividad. Siempre y cuando nosotros tratamos de que sea divertido, pero no siempre la tarea es divertida, pero se trata de hacer. Así que bueno, voy a planificar este último mes de febrero con las clases. Y ahora estoy trabajando en un jardín como la persona que se encarga de los niños con discapacidad, como una auxiliar también, de la otra seño, y tenemos 4 niños con autismo, que son chiquitos, entre 4 y 5 años. Quizás podrían venir un día para que ustedes vean cómo están, porque son varios. Una visita, que sea una sola. No, sí, vamos a ver algunos, pero me gustaría que fueran también a uno con los niños chiquitos, que es con los que van a trabajar ustedes, porque por ahí en los centros son chicos grandes, si bien pueden trabajar ahí, pero la idea es que ustedes vean cómo se trabaja con los niños más chiquititos, y por ahí que vean también realidades como jardines que no tienen tantos recursos, que por ahí nosotros siempre pensamos en el ideal de que muchos juguetes, mucha estimulación sensorial, y por ahí tenemos una sola caja de blocos, una sola caja de maderitas. Entonces, ¿cómo organizarnos un poco dentro de esos espacios donde hay que poner límites, hay que enseñar desde cero, y por ahí en esta época que es colonia de vacaciones o algo como un poco más relajado, también, bueno, cómo nos organizamos en esos espacios donde también ustedes pueden trabajar en el verano, que está bueno. Así que eso vamos a organizar para ahora, para julio, aparte. Voy a tratar de hacerlo ahí porque entonces yo las puedo acompañar, puedo ir con ustedes porque no voy a estar en horario laboral y voy a estar con ustedes. Porque por ahí si vamos a otro espacio, que lo voy a tratar de gestionar, a ver cómo lo resolvemos. Porque una cosa es lo que otra es la realidad. Porque no es lo mismo, No es lo en mismo. tu caso, estar con esos niños. Imagínense que nosotros hablamos de TEA, y los TEA son muy distintos todos, y pareciera ser, vos mirás algunos y parece que no tienen TEA y otros que sí, y son tan diversos y tan distintos que bueno, ¿cómo manejamos todas esas situaciones? Y por ahí también ver, y está bueno, en estos espacios donde no todos trabajan con discapacidad, ver realmente cómo se manejan las otras personas que no tienen casi conocimiento sobre la discapacidad. Que por ahí es como, no saben qué hacer. Entonces son esas situaciones donde vamos a aprender realmente cómo, si estamos listos o no. Y está bueno también trabajarlo así. Nunca estamos totalmente listos para todas las cosas. Es como experiencia a experiencia, y por ahí saber tolerar ciertas cuestiones. Pero bueno, ahí, bueno, sí. La escuela que tiene gabinete, Sí. tiene los psicopedagogas, todo eso, es para trabajar ellos, digamos, fuera del aula para estudiar algún caso del niño, no para trabajar dentro del aula, en el gabinete. Depende la función del gabinete depende en qué escuela sea. Por ejemplo, en las escuelas, ay, no sé. San Agustín tiene un gabinete, pero Este jardín también tiene, pero no ahora en vacaciones, sino en todo el año. Depende, porque tenés el gabinete de las escuelas especiales que ellos sí trabajan como si fueran terapias. Entonces, los sacan un ratito, a hacer un ratito fono, un ratito terapia ocupacional, un ratito psicólogo, entonces hacen ese trabajo interdisciplinario ahí. Y en las otras escuelas también lo usan, pero lo usan como consultoría. O sea, si ese niño realmente necesita, va y por ahí está bueno que haga las teorías en otro espacio. claro, tiene gabinete, pero le pidieron la acompañante. Claro. Se ve que Y en el caso de que tengan gabinete,
te piden igual acompañante porque ellos en el aula no están, porque deben tener una seño especial, una fono, una psicóloga, una terapeuta ocupacional y funcionan como consultoría. O sea, si vos, por ejemplo, el acompañante de tu nena necesita algo específico o la seño nota algo, es como que ellas pueden recurrir ahí. Incluso, por ejemplo, la acompañante de tu nena puede ir y plantear una situación X, entonces ahí juntan a hacer una reunión con vos y, por ejemplo, te consultan. Bueno, vos la llevas a terapias aparte. ¿Qué están viendo dentro de las terapias para que trabajemos todos juntos? Entonces, como, depende. ¿Y a qué grado va a ir? Va a ir a primero. Ah, va a ir a primero. Y generalmente cuando es primer grado, segundo y tercero, porque necesitan como por ahí más apoyo en el aula, te lo piden, porque son más horas regladas, digamos. Cuando es jardín y tienen un gabinete, no te lo piden. En este jardín, por ejemplo, no piden acompañante. Pero es jardín maternal y sala de 4 y 5 este año va a ser, creo. O ya tenían sala de 4 y 5 y van a empezar a poner primer grado, una cosa así. Pero esa es la función, digamos, de consultoría.